Para la semana 4 de Historia del siglo XX, la misma fecha de entrega, 7 y 8 de enero, quien lo gusta enviar antes, pues no hay problema. En esta ocasión vamos a ver la bomba atómica y el fin de la Segunda Guerra Mundial. La tecnología de las armas nucleares se desarrolló por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial y desde entonces la bomba atómica se ha usado 2 veces en guerra, cuando Estados Unidos detonó 2 armas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. A finales de 1938, la física Lise Meitner y los químicos Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieron que un neutrón podía dividir en dos núcleos de un átomo en su laboratorio de Berlín. Cuando un átomo de material radioactivo se divide en átomos más ligeros, se produce una liberación repentina y poderosa de energía. El descubrimiento de la fisión nuclear abrió la posibilidad de tecnologías nucleares, incluidas las armas, como la bomba atómica, que obtiene su energía explosiva de las reacciones de fisión. En respuesta a los temores de que los científicos alemanes trabajaban en un arma utilizando tecnología nuclear desde la década de 1930, el presidente Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos autorizó la formación del Proyecto Manhattan a finales de 1942. Este fue el nombre en clave para reunir a varios científicos y funcionarios militares que trabajaban en la investigación nuclear con el objetivo de desarrollar una bomba atómica. Gran parte del trabajo se realizó en el laboratorio Los Álamos, Nuevo México, en Estados Unidos, bajo la dirección del físico teórico Robert Oppenheimer, que se había involucrado profundamente en la exploración de la posibilidad de una bomba atómica durante el año anterior a la creación del Proyecto Manhattan. Había estado investigando sobre neutrones rápidos, calculando cuánto material podría necesitarse para una bomba atómica y cuál podría ser su eficiencia. Ya en el laboratorio de Los Álamos comenzó las investigaciones básicas para producir un arma militar práctica, es decir, una ojiva, una bomba. La primera bomba atómica se detonó con éxito el 16 de julio en un remoto lugar desértico cerca de Alamogordo, Nuevo México, marcando el comienzo de la era atómica. A pesar de que la guerra en Europa había terminado en abril, en el Océano Pacífico continuó entre las fuerzas japonesas y las tropas estadounidenses. A finales de julio, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, pidió la rendición de Japón con la Declaración de Potsdam, que aseguraba que una destrucción rápida y absoluta si no se rendían. ¿Cuál es la historia de Hiroshima y Nagasaki? Pues el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó su primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, matando a 80,000 personas al instante, provocando la muerte de decenas de miles por la exposición a la radiación. 3 días después, cuando los japoneses no se rindieron de inmediato, Estados Unidos lanzó una segunda bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki, que mató a otras 40,000 personas aproximadamente, tras lo cual el emperador japonés Hirohito anunció la rendición de su país el 15 de agosto, aludiendo al poder devastador de una bomba nueva y más cruel, poniendo fin así a la Segunda Guerra Mundial. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, se produjo una proliferación nuclear y durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy Rusia, compitieron por la supremacía en una carrera armamentista. Esto quiere decir que, ya durante la Guerra Fría, los países se prepararon con guerras nucleares, con bombas nucleares, pero el mundo tenía miedo de que se detonaran, pues ya habían conocido su poder destructivo, es decir, con 2 aplicaciones mataron aproximadamente a 120,000 personas.
Esta imagen es una de las tantas imágenes que dejó la explosión de las bombas atómicas, ¿sí? Para que contemplen el poder devastador que tuvieron. Si quieren buscar más imágenes, lo pueden hacer en internet, y la verdad es que algunas son demasiado gráficas. Bueno, ¿cuál es la actividad que van a realizar? Con la información que tienen, van a responder las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de energía liberaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki? ¿Qué es la fisión? ¿Qué elementos químicos intervienen en la elaboración de una bomba atómica? ¿Cuánta energía generaron las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki al estallar? ¿Cuántas se calcula que fueron las víctimas mortales de los ataques nucleares? Con las respuestas van a elaborar una infografía sobre los ataques nucleares a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki con sus consecuencias. Recuerden que una infografía es una imagen que contiene imágenes y textos de manera ordenada y con un sentido informativo. Si tienen dudas, pueden investigar en internet, y si tienen dudas todavía, ya pueden preguntarme. Jóvenes, buen día. Antes que nada, una disculpa, la semana pasada no pude subirte videos por problemas técnicos con mi equipo. Quiero que pongas mucha atención. Las actividades de esta semana puedes entregármelas hasta el día 7 y 8 de enero, o puedes elaborarlas de una vez e irte de vacaciones sin problema. Recuerden que salimos de vacaciones este viernes 18 de diciembre. Esta semana te voy a compartir una tablita o una pequeña gráfica donde veas qué actividades faltan por entregarme de la unidad 3 de las semanas anteriores, para que te puedas regularizar en este tiempo. Si no has entregado nada, pues lo mismo, comunícate conmigo para que puedas ponerte al corriente. No se confíen, recuerden que todas estas actividades se evalúan y son parte de su calificación. Recuerden que estamos en una situación complicada y pues tenemos que trabajar de esta manera. Bueno, pues sin más, si tienen alguna duda, pues lo pueden consultar de manera personal conmigo. Si conocen algún compañero que pues tenga desidia o cualquier situación, por favor coméntenlo conmigo para que yo pues dígale que se ponga en comunicación y podamos ver su situación, para que me puedan ir entregando conforme ustedes vayan pudiendo, pero siempre dentro de las semanas que contempla pues esta vez la unidad 3. Bueno, vamos a ver cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico también es conocido como un mapa sinóptico, y diagrama o esquema de llaves. Esta es su principal característica. Es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto y así comprenderlo mejor. Los cuadros sinópticos se caracterizan por la jerarquía que siguen organizando la información en orden de importancia y relevancia. Esta estructura se desarrolla a partir de un tema principal, el cual funciona como un ancla para organizar el resto del contenido. Aquí les voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, el cuadro sinóptico de llaves, que es el más común, donde tenemos pues temas, ideas principales, ideas secundarias, y por último cerramos con los conceptos. Pues les dejo el pequeño texto ese para que ustedes lo puedan ver con más calma. Este cuadro sinóptico es un cuadro sinóptico de diagrama. Si se dan cuenta, pues el primero va de derecha a izquierda y el otro va de arriba hacia abajo, pero siempre siguiendo la misma idea, ¿no? Tema principal, subtema o ideas principales, conceptos, pueden ser ejemplos, definición, ¿sí? Continuamos con el cuadro sinóptico de red. Aunque pareciera diferente, sigue un proceso de creación más libre, ya que en lugar de jerarquizar las ideas, todos los conceptos se escriben sin ningún orden específico.
Luego estas ideas se conectan por medio de líneas para enlazar y crear relación entre ellas. ¿Sí? Aquí vemos el tema principal y después las ideas, ¿no? Los puntos donde se conectan pudieran ser las ideas principales y después algunas ideas secundarias. Este ejemplo es un poquito más complejo de elaborar. El más común, pues, es el primero. Este es el más común que todos hemos utilizado, pero bueno, les dejo para que conozcan un poco más. El uso principal del cuadro sinóptico es para resumir las informaciones relevantes de un texto. Esto puede ser de gran ayuda para incrementar la comprensión de un texto, así para organizar ideas y facilitar el estudio de ellas. Para esto vamos a hacer una actividad. Van a leer un cuento de Navidad, el que ustedes quieran, el que sea de su agrado, y a partir de ese cuento van a realizar un cuadro sinóptico. ¿Cuál es el punto? Que yo cuando lea sus cuadros sinópticos entienda cuál es el cuento que ustedes leyeron y entienda yo la historia tal como ustedes la entendieron sin que tengamos que leer todo el cuento, ¿sí? Es decir, pues van a elaborar un cuadro sinóptico con esta estructura, que es la estructura, bueno, pues más común. En esta ocasión, bueno, pues vamos a ver dos temas esta misma semana y el siguiente tema es cuadro comparativo. El cuadro comparativo es una herramienta de estudio y exposición de ideas sumamente útil para disponer de manera lógica y visual ordenada de los contenidos de una materia. Cualquiera que este sea, el tema que ustedes quieran, lo podemos hacer. La lógica del cuadro comparativo consiste en la contraposición sistemática de elementos, es decir, en comparar dos o más elementos al colocarlos gráficamente uno al lado del otro, para así resaltar sus semejanzas y diferencias o características distintivas. ¿Cuál es la estructura? Bueno, pues el cuadro comparativo se compone gráficamente de filas y columnas. En las segundas generalmente dos, aunque puedan ser tantas como ustedes las necesiten. Suelen ir los diferentes objetos o elementos que compararemos entre sí, mientras que en las filas irán cada uno de los ítems o señalamientos en que las cosas comparadas se distinguen o asemejan o caracterizan. El sentido explícito de lo que muestra el cuadro suele estar enunciado en un primer recuadro al comienzo que funciona como título o simplemente ser tan obvio que no requiere de este. Normalmente se diferencian mediante colores o tipos de letra. Los recuadros del título y en el que enuncian las dos o más cosas que se piensan comparar. Lo importante es que quede claro qué cosa estamos comparando y en qué sentido. Por ejemplo, ¿cómo hacemos un cuadro comparativo? No es difícil hacerlo. A continuación, vas a ver una guía. Primer paso, vas a establecer el sentido de la comparación. No puedes comenzar a hacer un cuadro si no tienes claras tus ideas, así que primero deberás saber cuáles y cuántas cosas compararás y en qué sentido específico. ¿Buscarás sus semejanzas o buscarás sus diferencias? Todas sus características. También deberás decidir si hace falta poner un título o si el recuadro, dado su contexto, no lo necesita. Es decir, que sea muy claro de entender. Si vas a comparar frutas, pues se entiende, ¿no? Segundo paso, identificar los elementos a comparar. Traza un recuadro en una hoja y divídelo en tantas partes como elementos para comparar poseas. Por ejemplo, si vamos a comparar frutas, una guayaba y una manzana, pues podemos utilizar las características como tamaño, aroma, sabor, tiempo de cosecha, variedades, cuántos tipos de manzanas hay, cuántos tipos de guayabas hay, tiene semilla, no tiene semilla, nace en un árbol, nace en una maceta, etcétera, etcétera, etcétera. Debajo de cada nombre irán las características y semejanzas o diferencias, cada una en su propia fila. Puede haber una tercera columna destinada a identificar los temas de comparación.
Tercer paso, realizar la comparación. Añade al cuadro una fila por cada característica o semejanza, que fue el ejemplo que ya les comenté. Cuarto paso, obtener conclusiones. Una vez culminada la comparación, habrás descrito totalmente cada elemento a comparar en su respectiva columna, obteniendo tantas filas como consideres necesario. Ahora podrás comparar cada ítem o cada característica y extraer conclusión al respecto que podrás anotar luego de tu cuadro comparativo. Aquí les dejo un ejemplo de cuadro comparativo. ¿Sí? Diferencias entre mito, religión, ciencia y filosofía. Los mitos son narraciones, vienen de Oriente, Occidente, Mesoamérica, se han expresado en la literatura. No hay autores con fundamentos porque todo esto es de voz a voz. En las diferencias con las otras tres, bueno, las cuatro explican el origen de las cosas del mundo del ser humano. La religión se diferencia de las otras tres porque tiene una teoría creacionista. Hay religiones judías como católica, hay un solo Dios, creador, que es divino y se transmite por la Biblia. La ciencia explica que pues necesita tener pruebas físicas, su teoría es del Big Bang, la evolución que viene del mono, experimentación con resultados fiables, es decir, tiene mayor fundamento. A comparación, por ejemplo, del mito, donde no hay autores, entonces pues es difícil creer porque no hay un fundamento. La filosofía explica la creación desde el pensamiento, la existencia, las dudas del hombre, filósofos que cambian la manera de pensar. Y abajo, bueno, pues las similitudes. Por ejemplo, de la religión, cada uno de ellos busca una respuesta acertada mediante fundamentos. La ciencia, todos tienen una guía, ya sean dioses o una teoría científica. Y los cuatro, de acuerdo a la filosofía, los cuatro se necesitan para poder explicar el surgimiento del universo. Es decir, de estos cuatro elementos, mito, religión, ciencia y filosofía, no todos tienen la verdad absoluta y se van complementando el uno con el otro. Ustedes pueden hacer su cuadro compartido de lo que a ustedes más les guste. En el grupo de WhatsApp van a comparar aquellos alimentos que compartes con tu familia en estas épocas decembrinas y vas a realizar un cuadro comparativo con las similitudes y las diferencias entre los platillos que preparan. Pueden ser tamales, pollo, mole, arroz, barbacoa, consomé, lo que ustedes coman, lo que a ustedes les guste, ustedes lo van a poner en el grupo de WhatsApp y a partir de ahí, de las respuestas de sus compañeros, van a elaborar su cuadro comparativo. Bueno, pues muchas gracias. Por último, en definición de proyectos emprendedores, la fecha está marcada igual, de 7 al 8 de enero. La verdad es que les pediría que sí lean con detenimiento la información y recuerden que ya estamos trabajando en equipos para estas actividades. Les pediría que sí lo hagan en equipo porque el trabajo luego se vuelve un poco más pesado y en equipo pues este tipo de proyectos se funcionan mejor. Quien decida hacerlo de manera individual pues podemos trabajarlo así, pero en algún momento pues tendremos ya que incorporarnos a un equipo de trabajo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Que es FODA. Para la siguiente actividad seguirán trabajando en parejas. Este trabajo puede ser en línea, por WhatsApp o el medio electrónico que encuentren factible para conservar las medidas de prevención ante la contingencia en la que vivimos. Les dejo la información de FODA que vimos en la unidad 2 para que le den un repaso. Entonces, bueno, aquí está, esto ya ustedes ya lo conocen, que es un FODA o un DAFO en esta infografía. ¿Sí? Es fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. En este caso, lo van a implementar a su idea emprendedora. Esa es la actividad que van a realizar y por eso les pido que se tomen el tiempo suficiente,
que no lo hagan deprisa por entregármelo esta semana antes del 18 de diciembre. ¿Sí? Si les estoy dando prácticamente casi un mes para entregarme esta actividad, pues sí les pediría que lo desarrollen de la mejor manera. ¿Sí? Van a analizar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades y las amenazas de su idea emprendedora de acuerdo al contexto en el que viven. Para esta actividad, pues sí necesito que en la hoja de su libreta o en la hoja blanca en la que me lo manden, sí anoten el nombre de su pareja para que yo los pueda ir identificando y a lo mejor sí le vayamos haciendo alguna retroalimentación o modificaciones para que quede de lo mejor posible. Entonces, esa es la actividad que tenemos en definición de proyectos emprendedores. Van a darle otra leída a lo que es FODA, pero ahora implementándolo a su idea emprendedora. Bueno, jóvenes, pues muchas gracias.